Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Producimos y conducimos este programa Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo. Nos asiste Jimena Petrizo desde los estudios de Radio JCB en Temperley, allá en sus estudios preciosos, que extrañamos muchísimo. Va a ser un año ya, casi. Faltan unos meses para que se haga un año que estamos haciendo cuarentena, ¿no es cierto, Rafael Lazarte? ¿Cómo le va? Hola Betty, hola amigos, hola hermanos. Hoy un día realmente caluroso, no hay ventilador ni aire, ¿no? Imagino lo que debe ser la calle, lo que debe ser el centro. Ahora, yo pensaba el calor que estamos acá nosotros. Nuestros hijos viven en Madrid, en España, y ellos nos dicen que está haciendo muchísimo frío. Claro, están en el hemisferio norte. Invierno, o sea, ¿no? Pero sin embargo, esta distancia de 15.000 kilómetros, ¿cómo lo acorta la telefonía? En segundos, En segundos llega el mensaje. Sí. Y eso es el gran problema con esta pandemia. Los aviones de un país a otro en 15 horas de vuelo llegó de una punta del mundo a la otra punta del mundo. Eso, y acompañado
que la gente no se cuida, que la gente a veces es muy cabeza dura, bueno, se está viendo todo lo que estamos viendo y aparte de eso, lo principal, que esto como consecuencia del pecado de la humanidad. Así Dios es, por algo está permitiendo todo esto. así Hoy es. tenemos un programa hermoso, hermoso y muchas veces que no se habla mucho de lo que vamos a ver hoy. Por eso, Betty, no te quito más tiempo. Hoy es la 268, Rafa, 268ª edición del programa del día martes 29 de diciembre del 2020, a 2 días de culminar este 2020, que a veces uno lo trata mal al año, pero fue un año duro, fue un año difícil, pero es un año de gracia para la gloria de Dios, porque es un año más donde nos permite estar y poder necesitar cosas, ¿no? Porque todos necesitamos cosas, pero darle la gloria a Dios a pesar de esa necesidad, porque Él nos va a proveer. Y si no nos previó algo, lo va a hacer, porque con Él tenemos todas las cosas. Y si no nos da algo, por algo es. Lo más importante que tenemos que saber es que Él dio la vida, o sea, que dio todo por amor. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque eso nos permite tener acceso al trono de la gracia, y esto es la vida eterna. Les deseamos, antes de culminar el programa, se los decimos y esperamos repetirlo al final, feliz año nuevo, feliz 2021, que va a ser otro año, va a ser mejor, sabemos que va a ser mejor para la gloria de Dios. Aunque proféticamente está señalado que vamos a tener principio de dolores y el Señor en su misericordia va a permitir cosas en el mundo, en su pueblo, pero nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, porque Él lo prometió y Él no es hombre para mentir. Amados hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo. Pero antes de esto, vamos a ver Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, donde se habla de la profecía, una de las tantas profecías, ¿no?, del Salvador. Isaías profetizó muchísimo sobre el nacimiento, sobre la muerte, sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, como tantos varones de Dios, ¿no?, en la Biblia. Y este capítulo nos habla de los 7 espíritus de Dios que están sobre el Cristo. Vamos a verlo. Dice así a partir del versículo 1, saldrá una vara, o sea, va a salir un hijo del tronco de Isaí. Recordemos que Isaí era el padre de David, el primer rey que unificó tanto el reino del norte como el reino del sur. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea que no se va a dejar llevar por nada, sino que él va a juzgar por sí mismo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando de que él juzgará todas las cosas en su tiempo. Amados, Isaías enumera los 7 espíritus de Dios que reposan sobre el Mesías. Nosotros vamos a ir viendo qué significado tiene cada uno de ellos y sus funciones. Primeramente dice el espíritu de Jehová o el espíritu del Señor, que luego
también lo menciona Isaías en el capítulo 61, pero vamos a ir paso por paso. El segundo espíritu es el de sabiduría, el tercero de inteligencia, el cuarto de consejo, el quinto de poder, el sexto de conocimiento y el séptimo de temor de Jehová. Juan capítulo 3, versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. O sea que el Señor envió a su Hijo Jesucristo y le sobreabundó para que diera todo lo que necesitábamos conocer del Padre. El Señor siempre da de sí en forma abundante y provechosa a los hijos de los hombres. Efesios 5:18, no os embriaguéis, dice Pablo, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que procurar estar llenos de su Espíritu. Pablo nos dice esto porque sabe que el ser humano nunca logra llenar su vaso de la presencia de Dios porque le cuesta rendirse a la obediencia de Cristo. El primer espíritu, el espíritu de Jehová o espíritu del Señor, lo decía Isaías capítulo 11:2 y Lucas 4:18, que veremos más adelante. Aquí se nos dice que el primer lugar reposará sobre él, o sea, sobre Jesucristo, el espíritu del Señor. El Señor Jesucristo en su humanidad, amados hermanos, vivió en el poder del Espíritu. Cuando regrese, son dos tiempos distintos, cuando regrese va a gobernar en el poder del Espíritu. El poder nunca se apartó de él. Espíritu de sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, 30-31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo Dios puede guiarnos por la vida. Sin Él no podemos enfrentarnos con éxito a las adversidades de este mundo. Nos dice Juan, capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, le decía el Señor a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Es por eso que Él tiene los 7 espíritus reposando en Él y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, ¿no es cierto? Y Él es 3 veces santo, por eso Satanás no tiene nada en Él. Satanás no tiene ningún poder ni dominio sobre Él, porque sí puede encontrar algo en nosotros. Y ese algo es el pecado, y ese algo nos aleja de Dios. Pero para lograrlo necesitamos del espíritu de sabiduría que estábamos mencionando, y el Señor Jesucristo es el espíritu de sabiduría que solo Él posee. El espíritu de inteligencia se refiere a un discernimiento espiritual. Son pocos los que buscan de Dios y obtienen el discernimiento del Señor. Por un lado, la sabiduría es el conocimiento de la naturaleza de las cosas, mientras que la inteligencia es la conciencia de las diferencias entre ellas. Jesús claramente reflejaba esto en su ministerio. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús no tenía necesidad de que ningún hombre le dijera lo que había en el hombre, porque él conocía al hombre. A veces observamos cómo algunos siguen a individuos basándose en admiración por su apariencia o por palabras lisonjeras, o sea, halagadoras, triunfalistas, con el solo empeño humano y sin la participación de Dios en ello, un empeño humano que lleva a la perdición, porque son usados por Satanás. Y además su oratoria está lejana,
muy lejana a la letra bíblica, a la letra verdadera de la voluntad de Dios. El ser humano necesita ese espíritu de inteligencia. Esta es una de las cosas por las cuales siempre hemos orado y parece ser más necesaria más que antes, más que nunca. Necesitamos ser conscientes de quiénes están de parte del Señor y quiénes no lo están. Necesitamos inteligencia, necesitamos sabiduría, conocimiento para conocer la luz y diferenciar la luz de las tinieblas. Esta falta de inteligencia espiritual para considerar los asuntos espirituales se manifiesta de muchas maneras. Algunos cristianos evidencian una falta de comprensión del carácter o de la situación de otros cristianos. En otros se nota una falta de comprensión de los alcances y posibilidades de la obra de Dios. ¿Por qué hay que poner manos a la obra de Dios? Tampoco lo pueden comprender. En otros se nota una falta de comprensión de los alcances y posibilidades de la obra. Hay algunos que juzgan las cosas a primera vista y sin profundizar y emiten juicios u opiniones apresuradas. A veces los creyentes se dejan influenciar fácilmente por las opiniones de los demás, no distinguen las motivaciones ni perciben si éstas son espirituales o simplemente egoístas. Hermanos amados, cuán importante es la inteligencia espiritual. ¿Ha orado usted? ¿Has orado tú o vos alguna vez por esto? Pedile a Dios que te dé espíritu de inteligencia para aplicarlo a todos los asuntos personales de tu vida y a sus derivados de su relación o de tu relación con otros cristianos y no cristianos, con tu relación íntima con el Señor. El espíritu de consejo, todos nosotros necesitamos espíritu de consejo de Dios, el consejo de Dios. ¿Observaste que Jesús nunca le pidió el consejo o la guía a nadie? Lo único importante era que él hacía lo que veía hacer al Padre. O sea que el único consejo que venía a Cristo era el consejo de Dios Padre. Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, igualmente. Tanto el espíritu de consejo al que nos referimos recién, como al de poder que nos vamos a referir a continuación, hablan de autoridad, porque consejo es la habilidad de dar buen y correcto asesoramiento, mientras que el poder es la habilidad para ayudar a llevarlo a cabo. Esto se describe más profundamente en los versículos de Isaías capítulo 11, versículo 3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que oirá, ¿no? Como decimos el subtexto, sino que oirá el consejo del Padre. Él juzgará todas las cosas, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad del Padre, porque su poder de juzgar es inherente, le pertenece solo a Él, porque Él es juez supremo y soberano. Es soberano, es un rey, el rey de reyes y señor de señores. Observemos la narración de los sucesos de la Biblia. Qué descripción más maravillosa de Jesús según se iba encontrando con la gente. Él habló de la verdad que nunca podemos averiguar por medio de los sentidos humanos. Él nos la tuvo que revelar para que nosotros pudiéramos conocerla. Aquí vemos el nivel de autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas. Le dijeron una vez a Jesús, los alguaciles, ¿no? Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Wow! Juan capítulo 7, versículo 46. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios.
El quinto espíritu, el espíritu de poder. Pablo se refiere al Señor de esta forma. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amados, debemos reconocer que necesitamos de Él para lograr la victoria. En cuanto a la vida eterna se refiere, necesitamos de su poder para poder seguir adelante con nuestra vida y en sujeción a Él. El conocimiento, el espíritu del conocimiento. Y ya después, si le parece, vamos a un corte. Dice el texto que estamos compartiendo. El espíritu de conocimiento y el otro espíritu, el de temor a Jehová, habla de la relación íntima que tenía nuestro Señor Jesucristo con su Padre. De allí fluye la maravillosa serenidad de su vida. Nadie puede sorprender al Señor con nada. Él siempre dominó la situación porque Él conocía todas las cosas. Esto surge de la conciencia total de la mente de Dios. Juan capítulo 8, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Está hablando de Dios Padre. Jesús está hablando de Dios Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Él vino para revelarnos la mente del Padre, la gracia, la compasión, la verdad, la fidelidad de Dios. Todo surgió de su conocimiento y del temor de Dios, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Sí, Rafael. Es maravilloso que todo lo que vos estás hablando hasta ahora está en la Biblia. Así es. No estás leyendo un libro que te prestaron, que encontraste en la biblioteca, un libro escrito por X personas. Estás leyendo la Biblia. Lo que seríamos cada uno de nosotros si leeríamos la Biblia, si estudiáramos la palabra de Dios. Jesús ya lo dijo, escudriñad las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Meternos en la palabra de Dios. Meternos, y cada día vamos a poder crecer más en sabiduría, en entendimiento, en discernimiento, en madurez espiritual. Charles Spurgeon decía que el discernimiento es más que saber diferenciar el bien del mal. Es saber diferenciar lo bueno de lo casi bueno. Qué difícil, ¿eh? Y hoy vemos que muchísimos lados, muchísimas iglesias no han podido diferenciar lo bueno de lo casi bueno. Y entró lo casi bueno y se lo han tomado por bueno. Y hoy, desgraciadamente, hay muchas iglesias que no parecen iglesias, desgraciadamente. Pero siempre tenemos que orar para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, toque la mente, la vida y aquellos que están dirigiendo la iglesia. Lamentablemente hay iglesias, que es duro decirlo, pero no lo decimos nosotros, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que parecen sinagogas de Satanás, porque no se habla la palabra verdadera, se la tergiversa y muchos son engañados. Y como están cómodos, eligen quedarse con ese engaño. Lamentablemente tenemos, amados hermanos, tenemos que orar por esas iglesias donde hay gente que no está convertida y está siendo engañada Pero también por los manipuladores. el Señor dijo, ¿no? Timoteo, vendrán tiempos
en que no querrán oír la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, pero tendrán comezón de oír cosas nuevas. Entonces, ahí donde se van a juntar falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, que le van a predicar lo que ellos quieren oír. Amados hermanos, esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy es El Espíritu del Señor está sobre mí. Nos deleitábamos escuchando en el primer bloque a Jennifer Salinas con Incomparable. Ahora también nos vamos a regocijar con Sara Escobar, una amiga de Honduras, Sara Escobar con Altísimo Señor. Ya volvemos con más Razones para Vivir, no se vayan. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Hola, hola, acá estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos deleitábamos recién con Altísimo Señor de Sara Escobar, pero no lo podemos escuchar completo porque si no, no llegamos a terminar este tema tan apasionante. El espíritu de temor es el séptimo espíritu que nos relata Isaías. Dice así el texto que compartimos: Jesucristo honró al Padre, a pesar de ser el Padre y Él uno solo. Le honraba y le sigue honrando. Solo al Padre le dio la gloria cuando estuvo entre nosotros. Aquí tenemos algo otra vez que es indispensable en la formación del carácter del cristiano, que podemos adquirir mediante el estudio de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él nos da el hacer como el querer, pero debemos leer la palabra de Dios para recordar el mensaje que Él tiene para darnos. Todo el consejo, todos los 7 espíritus se mueven cuando uno lee la palabra de Dios. Es verdad, lo tenemos que tomar por fe. Es así, no hay otra explicación. Uno lo tiene que tomar por fe, esto que estamos diciendo. La idea principal de que los 7 espíritus de Dios reposan en la persona de Jesucristo
significa plenitud, algo que es completo, o sea, que expresan la plenitud del poder absoluto de Dios en él. Hablemos ahora de la plenitud de Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. ¿Y cuál? La supereminente, dice Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cristo es el que tiene los 7 espíritus y nos puede ministrar de sus 7 espíritus en tanto y en cuanto uno tenga una búsqueda íntima y personal con él. Dice Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, fíjense, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué cosa, Betty? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, o sea, en todas sus dimensiones, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Estamos comprendiendo a dónde quiere llegar esto que estamos compartiendo con ustedes? Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos, está hablando de los ministerios de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso debemos llegar. A eso debemos llegar. A un varón perfecto, cabeza y cuerpo. Cabeza, Cristo, cuerpo, la iglesia, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, como decíamos en el otro bloque, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sinagoga de Satanás, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, por el contrario, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué hermoso que el Señor nos ame tanto y qué poco lo conocemos. Fíjense lo que dice tanto Colosenses capítulo 1, versículo 19, como capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice así, Colosenses, dice Pablo, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea que es único y primero en todo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y el 2, 9, 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad, porque somos el cuerpo de Cristo. O sea, no sé si me entiende como dice nuestro pastor, no sé si me entiende. Un saludo, Adolfo, amado, y a Lorena. O sea, los 7 espíritus de Dios, o sea, todos los atributos del Padre están en el Hijo, son del Hijo, porque el Hijo y el Padre uno son, con el Espíritu Santo.
Amados hermanos, todos necesitamos de su plenitud y todos podemos tomar de ella en la voluntad del Padre, obviamente. Juan capítulo 1, versículo 16 al 18, cuando Juan comienza su libro, Juan el apóstol comienza su evangelio, dice, a partir del 16, porque de su plenitud tomamos todos, es una fuente que salta para vida eterna, es una fuente de agua incansable que brota, y lo único que tenemos que hacer es tomarla. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el único que conoce al Padre y le ha dado a conocer, porque no podemos dar a conocer a alguien que no conocemos. Para finalizar, tenemos Isaías capítulo 61, 1 y 2, que está recreado en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4, 16, 21. Dice, vino, hablando de Jesús, ¿no? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo, nada es casual, ¿no es cierto? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense, a partir del 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, vino para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles esta frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y no comprendieron. Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 6, es lo mismo que nos dice el capítulo 7 de Lucas. Vamos a leer Mateo, a partir del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Fíjense lo que preguntó Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a los que Juan había enviado: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. O sea que el que se oponga a la obra de Cristo va a encontrar tropiezo. No nos opongamos a la obra de Cristo, porque vamos a encontrar tropiezo. Amados, Jesús dijo, ustedes me están viendo lo que hago y no creéis quién soy. Jesús le dijo a Nicodemo, en capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 15, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea que hablamos por hablar, pero no escuchan lo que yo les estoy diciendo. No me escuchan, no quieren oírme. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice en el 3:16.
Juan, capítulo 5, versículo 37, 47. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Está diciendo lo mismo que decía en el capítulo 3. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere por su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único, no buscáis la gloria de Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa. Hay otro que los está acusando, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién está hablando cuando dice Moisés es el que los acusa? La palabra, la ley escrita en el monte Sinaí, en el monte de Horeb, nos declara culpables, nos muestra como espejo que somos culpables, por eso nos acusa, nos dice que somos culpables de haber ofendido a Dios en sus 10 mandamientos. Por eso Él no vino a juzgar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Mis palabras. Es tremendo lo que nos dice el Señor. Juan capítulo 10, versículo 30 al 42, y ya terminamos con esto. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice el Señor. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Está diciendo que Él fue santificado y fue enviado por el Padre al mundo para dar testimonio del Padre, para dar testimonio del amor del Padre, para dar su vida por cada uno de nosotros. Y no le creímos, porque Él dice ser hijo de Dios. Dice el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lugar del Jordán, etcétera, etcétera. Y dice, termina el 42, y muchos creyeron en él allí por las cosas que habló. Pero creemos realmente en Jesucristo, que Él es Dios, que en Él mora el Espíritu de Dios, que en Él reposan los 7 espíritus de Dios Padre, y que fue Él quien dijo, yo voy a pagar esa deuda impagable por cada uno de ustedes, yo voy a saldar esa deuda que tienen conmigo y voy a pagarla con mi propia sangre, para que por medio de la sangre sea redimida y sean limpiados los pecados del mundo con arrepentimiento,
porque la primera frase que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó a predicar fue con la que comenzó también Juan el Bautista, que dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Sí, Rafael. Estaba escuchando atentamente todo lo que el Señor puso en tu corazón. Y simplemente leíste la Biblia. No hiciste otra cosa. Leíste la Biblia. Ahora, si yo leo, por ejemplo, esta parte, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo dijo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo me pregunto, si leo todo esto, ¿por qué hay tantos cristianos que están oprimidos? ¿Por qué hay tantos cristianos quebrantados? ¿Por qué hay tantos cristianos cautivos, ciegos espirituales? Si el Señor dijo: a mí Jehová, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido, me ha enviado para hacer esta obra. ¿Y por qué hay tanta gente? Como llamó una hermana, ella sí está sufriendo presiones, pánicos. Alejandra de Adrogué. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Por lo que se predica en las iglesias. Hoy en las iglesias se predica un evangelio, un medio evangelio centrado en el hombre. Tú puedes, tú eres lo mejor que hay, que tú mereces. Se predica que el centro de esa prédica es el hombre. Hoy se predican prédicas humanistas. Por eso tantos hermanos quebrantados, tantos hermanos cautivos, tantos hermanos oprimidos. Si la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y que sin Él nada podemos hacer. Si la palabra dice: si tú conoces la verdad, el camino, tú eres libre. ¿Por qué? ¿Por qué todavía sigues oprimido? ¿Por qué todavía estás llorando sin saber a veces ni por qué? ¿Por qué tus ojos espirituales no han sido abiertos aún? Tus oídos espirituales, ¿por qué no hay discernimiento? ¿Por qué no tienes deseo de leer la palabra todos los días? ¿Por qué la oración diaria para ti se ha convertido en algo penoso? La oración tiene que ser con alegría, con gozo, con felicidad. Leer la palabra de Dios tiene que ser una necesidad imperiosa en tu vida. Sin embargo, es todo lo contrario. Y hoy estás caminando por la calle oprimido, desgastado, cautivo. Si la palabra que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora que se han abierto las iglesias, que el Señor te guíe dónde congregarte, que el Señor te guíe a congregarte en una iglesia donde se predique la sana doctrina, que se hable del pecado, que se hable del adulterio, que se hable de tantas cosas que vienen sobre cada uno de los cristianos, que se tapan, las iglesias tapan el pecado de la gente para que no se vayan. Por eso ahora que se abre todo esto de la pandemia, que se ha de poder congregar, que el Señor te guíe dónde congregarte. Así es. No sabemos si sos Alejandra de Adrogué, ¿no? No sé si te estabas congregando en alguna iglesia de la zona, pero nosotros nos estamos congregando en Longchamp, y seguramente hay otras iglesias donde se predica la sana doctrina, porque si no confiamos en Dios nos pasa esto. Tenemos ataques de pánico, tenemos fobias, y eso no viene de Dios, viene del mismísimo infierno, porque el diablo te está atormentando porque no quiere que progreses. Pero no tenés que creerle al diablo, créele a Dios. Dios quiere que seas una obrera de Él, quiere que lo busques, que lo ames, que te enamores de Cristo como nunca antes nadie pudo amar a otra persona.
porque Él es el esposo, amante fiel, es el único que vas a encontrar que va a ser fiel hasta siempre, no hasta la muerte, hasta siempre, porque Él te ama y dio su vida por vos. Él te ama, Alejandra, Él te ama, búscalo a Él, derramate en Él y pedile perdón por haber dudado de Él, porque vos dudás de Él. Hay un espacio que vos permitís que entre ese miedo. El perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. Pero el que teme es porque no ha conocido el amor de Dios. Buscá a Dios y recibilo en tu corazón verdaderamente, no de los labios para afuera, porque una oración no te salva, una oración simple no te convierte en cristiano, en hijo de Dios. La verdadera conversión comienza con el arrepentimiento, comienza con el desafío de renunciar al pecado, de renunciar a esa vida que has llevado toda tu vida y proponerte, entregársela a Cristo, que Él la va a transformar. Él te va a transformar, pero la conversión tiene que ser automática. Hoy tenés que decidir renunciar a Satanás, renunciar al pecado. Satanás no puede hacer nada en tu vida si estás rendida a Cristo. Eso lo tenés que tener por seguro, Alejandra. No tengas temor. El perfecto amor de Cristo en vos echa fuera todo temor. Sí, Rafael. Betty, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia 1542 Roncham. Nuestros pastores, amados pastores, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Miguel de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto los miércoles 19 horas, los sábados 18:30 horas y los domingos 10 horas. Así es. Además, y por el momento van a seguir así, el Ministerio Bíblico Casa de Oración tiene sus prédicas también a través de YouTube, miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas, y en minutitos nada más, o sea, a las 19 horas, discipulado, que vamos a ver, ya les digo que me olvidé, perdón, la fidelidad de Dios. Alejandra, Dios es fiel, confía en Él. Es en el único que podés confiar. No podemos confiar en el hombre, salvo que te muestre que es una persona rendida a Cristo. Entregamos el programa con una oración. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este momento que tú nos das martes a martes, bendito Dios, dar este mensaje de amor, este mensaje de salvación, bendito Dios. Gracias te damos por todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te pedimos por Alejandra, Padre del Cielo, que ella te pueda llegar a conocer, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, terminamos nuestro programa. Esperemos que les haya gustado con Jesucristo basta. Él es suficiente en nuestra vida. Jesucristo basta con un corazón y living. Hemos llegado al final, nos estaremos escuchando el próximo martes 18 horas ya con el nuevo año encima. Estamos a 2 días de fin de año, así que les deseamos un feliz y mejor año 2021 para todos. Chao, cuídense y bendiciones para todos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
Cristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. A tus pies arde mi corazón.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
los pies de Cristo.